Continuamos aquí en Ecuador en Contacto y les contamos que hoy en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional se recibirá a Franklin Soria, presidente del movimiento Ecuador Sin Minería, quien comparece dentro del proceso de fiscalización de una supuesta actividad de minería ilegal en algunas zonas de Esmeraldas, Imbabura, Loja y El Oro. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para que nos cuente detalles. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. En este momento nos hemos trasladado hasta la Asamblea Nacional. Me encuentro en los exteriores de la Comisión de Biodiversidad, en donde el día de hoy estuvo invitado Franklin Soria, quien pertenece al movimiento Ecuador Sin Minería. Vamos a conversar con él para que nos explique un poco más de cuál fue su aporte en esta comisión y qué es lo que busca. Bienvenido a Corapa, Medios Comunitarios. Franklin, cuéntenos cuál es el aporte que usted dio en esta comisión, qué es lo que busca también la comisión en los temas mineros. Muy buenos días. Nuestro aporte ha sido entregar información puntual de casos de minería ilegal que en el Ecuador no se castigan, no se sancionan y que solo existen operativos superficiales que no tratan la raíz del problema, ni en este caso, ni en el caso generalizado de la minería ilegal como un fenómeno que ataca la seguridad del Estado, la integridad territorial del Estado y el legado ambiental que por derecho merecen las futuras generaciones. Nuestro aporte es, primero, señalar que existe una red de corrupción en las entidades de control minero y ambiental que se beneficia y que cuida a la minería ilegal. Segundo, que es necesario desde nosotros como Movimiento Ciudadano plantear y exigir a Fiscalía, a la Judicatura, que se sancione los casos de minería ilegal, pero no los de poncho, sino a los grandes peces, a los grandes capos. Y tercero, que se recupere esos negocios, esos dineros, esas economías que son gigantescas y que casi igualan a la exportación del año pasado del Ecuador en minería legal, y que se reinvierta en la recuperación de los pasivos ambientales que la minería ilegal ha generado en varios escenarios, Buenos Aires, Santa Rosa, San Lorenzo, del cual nadie habla. Ese es nuestro aporte. Franklin, ¿cuáles son los inconvenientes para poder retirar toda esta minería ilegal en estos distintos puntos que usted ya mencionó? El primero es que la política estatal solo se ha reducido a los operativos. Ojo, nosotros como colectivo Ecuador Libre de Minería Ilegal felicitamos los operativos contra la minería ilegal, pero no es suficiente. Aquello es solo un tratamiento epidérmico sobre la expresión final de la minería ilegal y no sobre las causas. La causa fundamental es, por un lado, institucional, la corrupción presente en las entidades de control minero y, por supuesto, otra social, que es una gran demanda de empleo, una desesperación social por conseguir empleo que hace que la gente opte por este delito y no opte por la formalidad. Hablábamos incluso antes de cámaras sobre que dentro de esta minería ilegal existe precisamente estas oportunidades de empleo e incluso para personas que son menores de edad. Claro, habría que afinar, eso no es empleo, eso es subempleo, ahí se violan todos los derechos del trabajador, se violan los derechos humanos, por ejemplo, no tienen seguridad social, no tienen implementos básicos para cuidar su cuerpo, su salud, el futuro de sus generaciones. Quien trabaja con mercurio puede que no presente síntomas, pero sus generaciones con seguridad lo hace. Entonces nosotros estamos también ahorrando un gasto final al Estado, que es el hecho de evitar la proliferación del pasivo ambiental y las consecuencias en la salud humana, que finalmente es asumida por una seguridad social siempre deficiente y que no va a poder solucionar estos efectos de la salud en la salud que tiene la minería ilegal. El trabajo dentro de la minería ilegal nosotros lo hemos categorizado como una esclavitud minera ilegal. Ellos viven dependiente de redes de chulqueros nacionales y extranjeros y además los jóvenes menores de edad que trabajan ahí terminan siendo cooptados por redes de prostitución, por redes de tráfico de armas y por redes de tráfico y consumo de estupefacientes, porque la minería ilegal es el epicentro y el eje concentrador al generar un dinero fácil de muchísimas otras delitos y desviaciones que no podrían darse en un país que
está dentro de una democracia, dentro de una constitución garantista de los derechos fundamentales de la mujer, de los niños. ¿Cuál es la condición de la mujer en la minería ilegal? En Buenos Aires, prostitutas venezolanas dieron a luz en condiciones infrahumanas, niños que no sabemos cómo se llaman, niños que no fueron registrados, niñas que han sido expuestos a condiciones que vejan y humillan la condición humana, lo cual es inaceptable para nosotros como activistas y por supuesto exigimos que el Estado responda ante esos hechos deleznables, detestables que han acontecido. ¿Por qué? Por la minería ilegal. Desde el movimiento Ecuador sin minería, ¿qué es lo que se pretende? Y también, aparte de las consecuencias que ya nos mencionó sobre la minería ilegal, ¿cuáles más se pueden encontrar? Nuestro objetivo fundamental es que se sancione a los grandes beneficiarios de la minería ilegal, se recupere esos dineros que ellos lo tienen con testaferros o acumulado en los bancos y que esa recuperación de los pasivos ambientales sirva como escenario de empleo para las zonas afectadas, es decir, que en recuperar el pasivo ambiental presente en Buenos Aires se contrate a la comunidad. Es una manera sana, sí, utópica quizá, imaginativa, pero por supuesto esa es la única manera de reconstruir lo que hoy por hoy, mientras se da esta entrevista, la minería ilegal está devastando y robando. El minero ilegal, el gran minero ilegal, esquilma al Estado, le roba los 18 millones de ecuatorianos. La minería ilegal roba los recursos del Estado y del Ecuador y por supuesto nos oponemos a esa forma de corrupción que se da en territorio. ¿Y qué soluciones se plantean en cuanto a este problema como es la minería ilegal? La depuración de las entidades de control minero. Exigimos que la UAFE controle la forma más rápida de enriquecimiento ilícito que es la minería ilegal. ¿Cómo se puede hacer? Por supuesto, pidiendo información a los bancos, explicando y analizando cómo es que funcionarios de Arsén tienen carros de altísima gama, son coleccionistas de motos de costos inalcanzables para el normal de los ecuatorianos. Así, judicialización, recuperación de los recursos económicos que ha generado la minería ilegal y la reinversión de esos recursos en la recuperación de los pasivos ambientales. Ese es nuestro objetivo y nuestro plan de lucha. Desde el movimiento Ecuador sin minería, ¿ustedes luchan por qué otras concesiones mineras ilegales que existen? Nosotros creemos que existe también varias formas y dimensión de la ilegalidad en la minería. Una de ellas, por supuesto, la actividad minera sin concesión. Otra, la actividad minera sin concesión, sin cumplir las leyes del país, las leyes mineras. Otra, la especulación minera y la postergación de iniciar actividad minera. Hay muchísimas concesiones que no hacen actividad minera y que no hacen más que agravar un conflicto social ya desatado por la confrontación entre quienes creen o se oponen a la actividad minera. Por lo tanto, también tiene una dimensión política y en ese caso exigimos, por supuesto, a la Asamblea Nacional de una respuesta definitiva, escuchando a todos los actores y agradecemos, por supuesto, el espacio que hoy nos han brindado. ¿Van a seguir trabajando en conjunto con la Comisión de Biodiversidad para seguir dando propuestas que puedan eliminar la minería ilegal del territorio ecuatoriano? Nosotros primero estamos muy agradecidos por el espacio que nos ha brindado la Comisión. Las palabras de reconocimiento, los gestos, los discursos emitidos por los señores legisladores nos dan aliento, nos motivan y por supuesto vamos a entregar todos los casos de minería ilegal que nosotros hemos identificado, testimoniado, filmado, construido documentales y está todo el caudal de conocimiento que tenemos durante estos años de investigación prestos a fortalecer la agenda legislativa de esta comisión. ¿Se entregarán toda esta información y qué esperan de la comisión ustedes? Bueno, nosotros entregaremos la información de manera paulatina, mirando y analizando los resultados y las reacciones, de manera que no se caiga, no es el caso en ningún show político ni en ningún show mediático. Nosotros iremos canalizando la información de manera paulatina, como vayamos viendo incluso el tono de los discursos de los legisladores y finalmente esperaremos de su parte la sanción, ¿sí?, para aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con el deber que les
asigna el ser funcionarios públicos. Nosotros, de alguna manera, no estamos de acuerdo que no hayan asistido los ministros que debían estar aquí, el director de Arsén. Ellos, por obligación y por deber, deben de vengar el sueldo y responder a los ciudadanos. Dentro de esto que está realizando la Comisión de Biodiversidad es la fiscalización de una supuesta actividad de minería ilegal en San Lorenzo, Esmeraldas, Buenos Aires, Imbabura, Macará, Loja y entre otros lugares más. Luego de que si en caso de que sí se dé este proceso de fiscalización, ¿qué es lo que procede? La sanción, el encarcelamiento a los grandes beneficiarios de la minería ilegal, la recuperación de los activos, de esos dineros y la reinversión, esta es una propuesta de Franklin Soria, de esos dineros en la recuperación de los pasivos ambientales. No queremos pensar que somos los últimos en disfrutar aquella biodiversidad, aquel paisaje infinito, como dice el colega, del Ecuador. Queremos que las futuras generaciones puedan vivir, disfrutar de la naturaleza y por supuesto de un Ecuador, como reza nuestro nombre y eslogan, libre de minería ilegal. Es decir, también se busca una remediación ambiental. Por supuesto, una remediación ambiental, si usted desea, hasta una remediación moral, porque hay zonas que políticos que han coqueteado con los mineros ilegales, haciéndoles juego al discurso de ellos. Un buen ejemplo es Imbabura y el oro. Muchísimas gracias. Agradecemos a Franklin Soria, quien nos comentó un poco más de cuál fue el aporte que tuvo en la Comisión de Biodiversidad, quienes están realizando esta fiscalización a las presuntas concesiones mineras de forma ilegal en distintos puntos del país. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde los exteriores de la Comisión de Biodiversidad. El día de hoy les acompañó Sharina Santamaría en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestras compañeras Camila Villasís y Sharina Santamaría por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Ahí estábamos escuchando a Franklin Soria, el expresidente del movimiento Ecuador Sin Minería, señaló que su aporte en la Comisión de Biodiversidad es entregar información de casos de minería ilegal que no se sancionan en el país. Es necesario exigir que se sancione estos negocios y que se reinvierta en la recuperación de los pasivos ambientales que la minería ha ocasionado, dijo Soria.